Mi nombre es Fanny Catalina Martínez Novelo, estudiante del cuarto semestre de la carrera Técnico Superior en Urgencias Médicas. La atención médica de urgencias debe concebirse como parte de un proceso de actividades que inicia desde el acceso y primer contacto con el paciente, hasta el traslado donde brindamos la atención inicial y continua, siempre realizando procedimientos médicos de reanimación, estabilización y soporte, en donde la capacitación, el desarrollo de habilidades y destrezas por parte del personal prehospitalario es indispensable para mejorar la condición del paciente hasta la entrega a la unidad de atención hospitalaria. En el siguiente trabajo presentaré un caso de hipertermia. La hipertermia es un trastorno que se presenta cuando un organismo isotérmico no alcanza a disipar más calor del que genera o absorbe. Generalmente se produce por estar expuesto a una fuente de calor. Sin embargo, esta condición es caracterizada por ocasionar un grave daño orgánico global del sistema nervioso central. Las causas pueden ser desde condiciones ambientales extremas hasta una producción endógena aumentada de calor. En la actividad nos solicitan presentar un caso clínico en el cual haya sido de mayor relevancia. Muchas veces consideramos que los casos de mayor relevancia pueden ser aquellos en que hay condiciones traumáticas extremas, en donde tenemos que aplicar ciertas destrezas y protocolos de una manera de soporte avanzado. Sin embargo, no damos muchas veces atención como personal prehospitalario a diversos casos que en realidad las consecuencias pueden ser fatales para el paciente. En este caso clínico de hipertermia, considero que fue uno de los más relevantes porque pude dar la atención de una manera adecuada, de una manera hoy sí que siguiendo los protocolos de lo que hemos estado viendo en el transcurso de la materia. Se aplicaron y se pudieron también tomar en consideración todo lo que fue mi dirección médica, se pudo hacer a través de este caso, por lo cual se me hizo importante en el aspecto de que tanto desde la llamada hasta lo que fue la atención final y por parte del personal y por parte de los familiares, tuvimos una respuesta bastante buena, considerable. Ellos estaban satisfechos con la atención. También fueron personas que hablaron después al C5, que comentaron que la atención había sido una atención prehospitalaria adecuada, profesional, y en lo particular fue un caso que realmente a nosotros nos agradó mucho poder aplicar los conocimientos y diferentes técnicas. El caso clínico de hipertermia que voy a presentar a continuación se inició a las 18:45 horas, cuando en el CRUN se recibe el reporte de C5 para atender a un paciente masculino de la tercera edad, en donde el paciente presentaba condición de malestar generalizada, que es la referencia que nos proporciona el familiar, con antecedentes de cáncer de próstata, a lo cual la unidad 144 cubre este servicio en el poblado de Chiná, Campeche, iniciando una cronometría del servicio a las 18:47 horas. Al arribo del personal al sitio de la urgencia, se observa masculino en el interior de domicilio, en posición supina, consciente, desorientado, confundido. Su patrón respiratorio era regular, su ritmo era rápido y superficial, con una dificultad respiratoria, su pulso rápido y fuerte, presentaba escalofríos, su piel estaba caliente, estaba seca. Y en referencia a los familiares nos dicen que es un paciente que presentaba unos antecedentes de cáncer de próstata y que había sido intervenido con unos días de anticipación quirúrgicamente, y el cual había sido atendido en el transcurso de la mañana por su médico familiar, en donde le indicó una medicación porque estaba presentando ardor al orinar.
El protocolo de atención que se manejó fue desde lo que es la evaluación de la escena. En la evaluación de la escena y bioseguridad, nosotros identificamos factores de riesgo desde la llegada a lo que es el domicilio. El familiar se nos acerca y nos indica las condiciones del paciente, donde se encontraba él. Solamente estaba dos de sus familiares, una era su esposa y su hijo, por lo que nosotros consideramos que no era una escena de riesgo y no habían factores de riesgo y no se considera el requerimiento de recursos adicionales. Al entrar al domicilio, en la impresión general del paciente, encontramos al masculino en el interior del hogar, en la cama, en una posición supina. El señor estaba consciente, pero estaba desorientado, estaba confundido. Como dijimos anteriormente, su patrón ventilatorio era regular, su respiración era rápida y superficial. Su pulso era rápido y fuerte, presentaba escalofríos, la piel estaba seca. Y nos indica el familiar toda la parte de la atención médica en el transcurso de la mañana. Nos acercamos verificando el nivel de conciencia, lo sacudimos de los hombros con cuidado y le decimos: señor, ¿usted me escucha? ¿Cuál es su nombre? El paciente responde, o sea, está alerta, notamos que está alerta, pero está desorientado, está confundido. Le preguntamos la edad y nos dijo que tenía 25 años, por lo cual nosotros al realizar el Glasgow correspondiente, notamos que estaba en un nivel de 13. Nosotros lo colocamos en posición semi-Fowler para poder disminuir hoy sí que lo que era la necesidad de oxígeno, porque observamos la dificultad respiratoria, ¿no? Se realizó una anamnesis, recopilamos los datos del familiar, el padecimiento, el tiempo de evolución, los síntomas que había presentado, lo cual ellos nos refieren en lo que era el malestar generalizado con periodos de confusión. Al revisar esta parte, nosotros procedemos a realizar la monitorización de la glicemia, dando en consideración que podría tener también una hipoglucemia, una baja de azúcar por el estado mental alterado. Nos proporciona un resultado de 106, por lo cual consideramos que no, pero estábamos viendo también la parte de que el paciente mantenía una temperatura corporal bastante elevada. Entonces procedimos a hacer lo que es la revisión primaria, en donde se atendieron todos los centros A, B, C, D, E. En lo que fue la atención primaria, procedemos a lo que es la vía aérea, asegurándonos de la permeabilidad de la misma. Evaluamos la permeabilidad de la vía aérea, identificamos si había presencia de vómito, de sangre, de cualquier sustancia o secreción que nos pudiera comprometer la vía aérea del paciente. De ahí se procedió a hacer lo que es la verificación de la adecuada respiración y la ventilación. Examinando la respiración, observamos que tenía una expansión torácica, hoy sí que simétrica, adecuada, con un patrón respiratorio regular, pero al auscultar los campos pulmonares, los ruidos respiratorios eran rápidos pero superficiales. Esto nos daba a entender que teníamos a un paciente con un caso de neumonía. Por lo cual procedimos a suministrar oxígeno a través de nuestro tanque portátil y con cánula nasal, puntas nasales, colocándole a 2 litros por minuto, Al verificar lo que es el estado circulatorio, revisamos el pulso, que el pulso era rápido, fuerte, su piel era caliente y seca, su llenado capilar era de 3 segundos. El paciente tenía taquicardia y la hipertermia, ¿no? Evaluamos también lo que fue el déficit neurológico. El déficit neurológico con la escala de coma de Glasgow, donde la apertura ocular nos proporcionó un dato de 4, lo que es la respuesta verbal también de 4, la respuesta motora de 5. Las pupilas estaban isocóricas pero reactivas a la luz. En lo que fue la exposición del paciente,
examinamos al paciente y observamos que tenía cierto grado de deshidratación y procedemos también a checar lo que es la piel en cuanto a la temperatura que él estaba o sea, que su cuerpo tenía, y procedemos a retirarle las ropas y hacer la colocación de compresas frías para controlar la hipertermia que él estaba presentando, ¿no? Los signos vitales, nosotros empezamos a realizar seguidamente lo que era la evaluación secundaria. Revisamos los signos vitales, encontramos una frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca de 126 latidos por minuto, una presión arterial de 140/80, una temperatura de 40.5, la saturación de oxígeno estaba en 93 y la glicemia, que ya habíamos evaluado anteriormente, teníamos en 106. Procedimos a realizar la historia clínica del paciente como nos marca nuestro protocolo de actuación. Revisamos los signos y síntomas. El paciente presentaba disnea, la taquicardia, la alteración de lo que es el nivel de conciencia. Estaba hipertenso, hipertérmico, tenía ardor al miccionar, que era uno de los datos que más nos podría llevar a que el paciente estuviese pasando a través de un proceso infeccioso, pues probablemente derivado de la cirugía que que le acababan de efectuar, o por las mismas condiciones que tenía su organismo. En cuanto a las alergias, se le preguntó si él padecía algún tipo de alergia. Él niega, o sea, no, los familiares son los que negaron que él tenía algún tipo de alergia. Qué medicamentos se le habían recetado, porque en la mañana comentaron que había tenido su atención médica, a lo que él tenía una prescripción médica de trimethoprim con sulfametoxazol, paracetamol, la fenazopiridina, la amoxicilina, todo en vía oral. Los padecimientos a los cuales nos refieren los familiares, que él tiene un cáncer de próstata, y la cirugía a la que él se sometió fue una intervención por la extirpación de un testículo. Su última hora de comida nos las manejan a la una de la tarde, ¿no? Ya el examen físico, evaluamos nuevamente lo que es el nivel de conciencia, la alteración neurológica, su frecuencia respiratoria, el grado de deshidratación, y realizamos también una evaluación cefalocaudal en busca de otros hallazgos en lo que es su cuerpo para hoy sí que desechar otra patología, ¿no? Entonces revisamos lo que es la cabeza, que se encontraba todo íntegro, el cuello, el tórax, sus campos pulmonares, revisamos si estaban ventilados adecuadamente, sus ruidos respiratorios rápidos, normales, y así todo lo que era su sistema óseo estaba de una forma íntegra, ¿no? Los únicos datos representativos que nos manejan son los signos y síntomas anteriores, que era la taquicardia, la alteración del sistema nervioso central, la hipertensión y lo que es la condición hipertérmica tan elevada que tenía el paciente. Con todos estos hallazgos nosotros hablamos a nuestra dirección médica, nos comunicamos a la dirección médica, informamos de los hallazgos que habíamos encontrado, de la temperatura corporal, la taquicardia, la taquipnea, los escalofríos, la hipertensión, los antecedentes del cáncer, y dirección médica hoy sí que nos provee las indicaciones de suministrar metamizol de 1 gramo por vía intravenosa, la cual la teníamos que diluir en una jeringa en 20 mililitros, y de ahí vamos posteriormente a continuar la administración con soluciones cristaloides, y posteriormente, en base a que se fuese evaluando, íbamos a continuar con una siguiente dosis de metamizol de 1 gramo.
De ahí necesitamos, íbamos a hacer el suministro de medicación para posteriormente seguir con la evaluación. Ya con las indicaciones proporcionadas por dirección médica, procedimos a realizar las intervenciones en las cuales realizamos la colocación de una vía intravenosa a través de un catéter calibre 18. Le colocamos el monitor de ECG para continuar con la atención, para que tuviésemos el monitoreo continuo de signos. Asimismo, se suministra el metamizol de 1 gramo intravenoso, el cual diluimos en una jeringa de 20 ml. Se continúa con la administración de la solución salina, ya que teníamos también nuestra vía permeable. Adicionalmente, se mantienen la colocación de las compresas que habíamos iniciado anteriormente, las compresas frías para el control de la temperatura. Empezamos a realizar la reevaluación de signos vitales, y en esta reevaluación de signos, al volverlos a tomar, nos proporciona una frecuencia respiratoria de 22, una frecuencia cardíaca de 125, la TA se mantiene en 140-80, la temperatura en 40.2 grados centígrados, que todavía estábamos con la hipertermia, la saturación de oxígeno nos sube a 96, y el Glasgow de 15. El señor empieza a platicar, a reaccionar un poquito más. Se informa estos hallazgos a dirección médica y esperamos el tiempo de la evaluación del paciente mientras empezamos a controlar lo que es la hipertermia. Se le indican a los familiares el traslado a su unidad hospitalaria. En un principio los familiares, el mismo paciente, se negaban a este traslado. Se le explicó que en las condiciones de él, que se había expuesto una cirugía, era conveniente que su médico lo revise y le diera la atención o el cambio de medicamentos adecuado a lo que con la consideración del médico, ¿no? Asimismo como las indicaciones de atención de la dirección médica. Se llenaron los formularios con toda la información que se tenía que realizar, el reporte prehospitalario. Procedimos a hacer lo que es el traslado en ambulancia. Ya estaba prácticamente estabilizándose el paciente después de 20 minutos que estuvimos con él. Se reevaluó en ambulancia lo que fue el ABC, su déficit neurológico. Verificamos la permeabilidad de los accesos venosos, que no se haya infiltrado ni nada que nos denote un atraso en nuestra atención, ¿no? Al reevaluar nuevamente los signos, verificamos una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto. La frecuencia cardíaca ya había disminuido a 106 latidos por minuto. Su TA ya se encontraba en 130/70. La temperatura ya estaba en 38, ya había descendido de los 40.5 a 38 grados centígrados. Su saturación se había estabilizado en 97, y lo que es su escala de coma de Glasgow la teníamos en 15. Procedimos a la comunicación del hospital receptor, que muchas veces toda esta atención que se dio siguiendo los protocolos, en la mayoría de las urgencias no se complementa, no se completa por lo que es las distancias, la rapidez en la atención, el tener al paciente en condiciones en las que hay que extraer rápido, y muchas veces toda esta intervención en las urgencias de trauma no se da, no se concreta como debe de ser, ¿no? Esta vez se habló se comunica al hospital receptor con dirección médica. Al arribo se realiza la transferencia de los datos al médico que estaba de guardia, todas las intervenciones que se realizaron, toda la evolución del paciente y cómo él había respondido a esta evolución. Se informan las condiciones en las cuales lo habíamos encontrado y todo.
El paciente, al entregarlo al hospital receptor, ya se encontraba clínicamente estable. El diagnóstico probable que nosotros manejamos en este paciente fue hipertermia por un probable proceso infeccioso. Esto en base a las características del paciente, a lo que él estaba presentando y en base a que él estaba viniendo de una cirugía y que pudo haber contraído alguna infección, ¿no? Y por el ardor que él estaba mencionando en las vías urinarias. ¿Qué elementos se pudieron mejorar en cuanto a la atención del paciente? Bueno, en cuanto a los elementos de la atención, yo siento que el personal prehospitalario, ¿no? Siempre es uno de los elementos y uno de los factores más importantes. ¿Por qué? Porque el personal prehospitalario muchas veces siempre vamos a la urgencia, nada más lo que es el operador y el técnico en urgencias médicas, ¿no? Y esto deriva a que las técnicas no se puedan realizar conforme se deben de hacer por la falta de personal. Tenemos que estar solicitando el apoyo de los familiares, no conocen las técnicas y al no contar con esos conocimientos nos atrasan en lo que es la atención, nos atrasa también el hecho de que tenemos que preparar, no hay alguien que nos apoye, tenemos que preparar las soluciones, tenemos que hacer la canalización y esto es un atraso en la atención, ¿no? Los elementos que afectan la atención del paciente pues son estos mismos. Primero, las distancias en las cuales nos manejamos, que esta fue en un poblado. Se pierde la comunicación con el centro regulador, asimismo con el C5, y por lo tanto no se puede realizar contacto con ellos y se complica porque a nosotros querer pedir la autorización de dirección médica para la aplicación de los medicamentos, sí tuvimos un tiempo de retraso, ¿no? Entonces tuvimos que hacerlo vía celular, tuvimos que salir de la casa, tuvimos que hacer varias cosas para poder terminar y culminar con lo que es la administración del medicamento. ¿Qué otros elementos son los que podríamos considerar en cuanto a la atención? Bueno, en un principio, ¿cuáles son los elementos que nos complicaron? Fue la distancia, como habíamos comentado. Otro elemento que nos complicó fue la negativa del paciente para aceptar el traslado. Son pacientes de la tercera edad que es muy difícil a veces sacarlos de su casa a menos que ellos se sientan muy mal, ¿no? Y en otro lado, pues el personal hospitalario. En cuanto a las estadísticas que se presentaron en el Centro Regulador de Urgencias Médicas, en lo que fue el sistema de atención médico de urgencias, obtuvimos los siguientes resultados. Del periodo obtenido entre el 1 de octubre que se inició la estancia al 12 de noviembre, un total de atenciones del turno solamente vespertino de 66 casos fueron los atendidos, en los cuales en cuanto al sexo se atendieron el 29% representó a lo que fue casos atendidos del sexo femenino, el sexo masculino fueron 62% de los casos, del total de los casos atendidos. Estos fueron por causas clínicas, las causas clínicas fueron en un 38%, las causas traumáticas fueron de 53%. La edad promedio en la que osciló el mayor número de atenciones en cuanto a las urgencias médicas que se dieron fue en la edad de entre 19 y 37 años de edad. Los servicios que se cancelaron fueron únicamente 6 servicios que se cancelaron, que nos representó un total del 9%. Los servicios que se atendieron en cuanto al sexo del paciente fueron en masculino, como habíamos comentado, el 62%, lo que nos representa que fueron 41 pacientes masculinos y 19 pacientes femeninos, que nos representó el 29% de las atenciones. En cuanto a lo que fue la edad promedio de mayor incidencia de pacientes, la edad promedio hicimos la escala de división de pacientes de 0 a 18 años de edad, de 19 a 37 años de edad.
de 38 a 56 años de edad, de 57 a 75, de 76 a 94. La incidencia mayor en lo que fue la atención fue en la edad de 19 a 37 años. En la edad promedio de mayor incidentes. En cuanto a las causas clínicas y traumáticas que se atendieron, fueron 25 pacientes que atendimos por causas clínicas y 35 pacientes por causas traumáticas, los cuales nos representa en cuanto a las causas clínicas el 38% de los casos totales y en las causas traumáticas el 53% de los casos totales. En cuanto a las causas clínicas, nosotros atendimos diferentes enfermedades de origen abdominal, cardiovascular, gastrointestinal, metabólico. Atendimos a pacientes de origen neurológico, oncológico, psiquiátrico, respiratorio, toxicológico, en el cual en las causas abdominales solamente atendimos a un paciente que presentaba este tipo de padecimientos. En las cardiovasculares se presentaron 2. En lo que es gastrointestinales se presentó un paciente. En los metabólicos fueron 6. De los metabólicos podemos considerar que la mayor incidencia que hubo fue en cuanto a enfermedades de diabetes mellitus y cirrosis hepática. Se obtuvo 3 pacientes que presentaron muerte clínica, y en lo que es la atención de enfermedades neurológicas se presentaron 2 casos. En enfermedades oncológicas se presentaron también 2 casos. En el caso de enfermedades psiquiátricas tuvimos mucha relevancia en cuanto a lo que es las causas de ansiedad, de depresión que se dieron y se obtuvieron un total de 3 casos psiquiátricos. En cuanto a respiratorios, se obtuvo un caso de dificultad respiratoria. En el caso toxicológico, nos llama la atención que estos casos que nosotros atendimos fueron de pacientes por ingesta de sustancias como cannabis, marihuana, lo que es cocaína, de piedra. Entonces se dio mucho esto. De hecho, la causa de muerte fue una sobredosis también, una de las causas de muerte que obtuvimos en las atenciones, ¿no? Esto fue el total de los casos que se atendieron por origen en causas clínicas. De lo que es las causas clínicas, ¿qué porcentaje nos representan, no? Estamos presentando el cuadro de lo que son, o sea, el diagrama de lo que son los porcentajes. En abdominales nos representa un 4%, en cardiovasculares nos representa un 8%, en gastrointestinal nos representa un 4%, en lo que es metabólico es el 24%, la muerte nos representó un 12%, neurológicos 8%, oncológicos 8%, psiquiátricos 12%, respiratorios 4%, ¿no? El porcentaje de mayor incidencia en las causas clínicas fue el metabólico, como anteriormente mencioné, que fue por enfermedades de cirrosis hepática y diabetes mellitus. En lo que son los agentes causales de los accidentes de trauma, tuvimos atenciones de 35 pacientes que fueron víctimas de eventos traumáticos, y su agente causal de mayor incidencia fue por causa humana. En causa humana se consideró todo lo que fue caídas, riñas en las cuales se dieron golpes contusos y todo eso, ¿no? Entonces, la causa humana fue el factor de mayor incidencia en cuanto a los eventos traumáticos que atendimos. En cuanto a la segunda causa más fuerte fue los accidentes, lo que son de vehículos. La agente causal fue el vehículo automotor. En estos se dieron una incidencia de entre 11 creo que accidentes se dieron de vehículo automotor, ¿no? De ahí lo que fue por motocicletas, que generalmente estaban vinculados mucho en lo que son los accidentes vehiculares con lo que fueron las motocicletas por derrapamiento, ¿no? Se tuvo casos de arma blanca, arma de fuego, un caso de bicicleta.
y uno de aplazamiento por una puerta, ¿no? En cuanto al porcentaje que nos representan estos agentes causales, fueron de arma blanca fueron del 6%, del arma de fuego fueron del 3%, de bicicleta fue también del 3%, de motocicleta obtuvimos un 14%, en causa humana, que fue la de mayor incidencia, fue el 37%. Como expliqué, en esta causa fue la que nosotros manejamos más bien por caídas, el factor humano, lo que es la causa por caídas, ¿no? El agente causal. Por vehículos automotores, en el cual se dieron desde lo que fueron colisiones, impactos laterales, derrapamientos, y lo que por motocicletas, impacto con motocicletas. Y tuvimos una atención de una puerta en la cual el paciente sufrió un aplazamiento, ¿no? Por una puerta. En cuanto a las preguntas que consideramos del porcentaje de cumplimiento en el logro de la competencia, considero que se obtuvo un porcentaje de un 90%. Claro, considerando las condiciones propias de la institución en relación a la estructura interna y administrativa, el 10% considero que fue por parte, no se logró por parte de la institución, ¿no? Por las condiciones propias de organización, hoy sí que de la misma infraestructura, el personal, todo el trabajo adicional que ellos tienen, no siempre tienen la disponibilidad de contar con su apoyo, ¿no? En cuanto a las características, si favorecen el logro, lo que le comentaba, el logro de la competencia en la materia, pues ellos nos proporcionan todas las facilidades para realizar la estancia. Sin embargo, pues muchas veces por falta de personal, lo que era el turno vespertino, pues sí se obtuvo un poquito de problemas, ¿no? En el caso también de que los paramédicos de la mañana no lograban coincidir en cuanto a los protocolos que nosotros estábamos manejando, a la disciplina que nos han enseñado en el proceso de aprendizaje con la escuela. Entonces vienen de diferentes formaciones y no estabilizaban sí que la homologación de las atenciones. El cronograma se cumplió de acuerdo al estipulado con lo que es la materia, la estancia. Favoreció en cuanto a que nosotros tuvimos una disciplina para el manejo de nuestro cronograma, estuvo adecuado en cuanto a lo que fueron las atenciones que nosotros logramos dar para lograr hoy sí que lo que fue el cumplimiento de la estancia, ¿no? Los recursos y protocolos que nosotros manejamos, en realidad la institución es nueva, ellos apenas están con el dominio de los protocolos, entonces nos basamos mucho en los protocolos que nosotros estuvimos manejando en la escuela, en lo que nos han estado aportando los docentes a través del desarrollo de toda la carrera, ¿no? Entonces, en realidad, para el logro de la competencia, los recursos y protocolos aprendidos hasta el día de hoy fueron de suma importancia, fueron los que nos hicieron lograr hoy sí que todo lo que fue el procedimiento de lo que es para cumplir los logros, ¿no? Ya que a mayor adquisición de conocimientos es mayor las habilidades y destrezas en la identificación de los signos y síntomas. Y esto nos ayuda a nosotros a mejorar la identificación del adecuado diagnóstico y el tratamiento de todas las complicaciones que se puedan dar, ¿no? Así como la atención necesaria que permite salvaguardar la atención del paciente. El desarrollo de las actividades que nos fueron asignadas, ¿cómo nos favorecieron en la competencia? Bueno, pues en el desarrollo de las actividades por parte del personal sanitario, sí se vio la diferencia entre un personal que está capacitado, en un personal que tiene disciplina para trabajar, en un personal que se apega a los protocolos, que trata de homologar los conocimientos, que sigue los conocimientos. Entonces, esto es indispensable. El desarrollo constante de las actividades nos permitió hoy sí que poner en práctica los protocolos que nos han sido enseñados durante el transcurso de la carrera. ¿Qué nos podría favorecer para el logro de la competencia en general de la materia? En esta parte sí considero que nosotros ya como personas quizás que estamos comprometidas con la educación,
tenemos cierta disciplina en cuanto a la educación y a lo que estamos manejando. Siento que el único detalle que se obtuvo para lograr fue en realidad la comunicación con el docente en línea. Muchas veces tenemos que considerar que no es lo mismo leer las indicaciones a que alguien te explique cómo es el procedimiento que lo que realmente quiere. Entonces, en la comunicación siento que falló un poquito, ¿no? Que nos podría favorecer el que se implementaran como en las otras materias. Hoy sí que las conferencias, el foro de dudas sea un poquito más adecuado, no nada más poner ciertas características y ya no basarnos en eso, ¿no? Sino que hoy sí que qué es lo que desean ustedes que nosotros estemos aportando, de qué forma quieren que los aportemos. No todos tenemos el mismo entendimiento, no todos podemos comprender qué es lo que ustedes tratan de dar por este medio es muy frío. Se tienen a veces muchas dudas, en cuanto a lo que son las actividades. Sí siento que se tienen que ir adecuando también en lo que son los tiempos. Los tiempos son muy complicados. Tenemos trabajo, tenemos un trabajo fijo, tenemos familia, el cansancio es excesivo. Tenemos que cubrir horas de servicio, no solamente estamos en el servicio por un tiempo determinado, sino que hoy sí que según las condiciones del servicio nos piden apoyos, por falta de personal nos piden apoyos para otros. Entonces esa parte es la que no favorece a veces el logro de la competencia en general. Y que podemos en sí, ¿qué propongo? Bueno, en sí lo que es la competencia fue todo las actividades fueron muy adecuadas a lo que realmente se está estableciendo. El apoyo que se tiene de todo lo que es el personal también es muy adecuado. ¿Qué proponemos para, bueno, quizás mayor comunicación con los docentes, mayor apertura a tener, hoy sí que en los tiempos, no ser, de que si no hay un tiempo, o sea, no siempre depende de nosotros, depende muchas veces de nuestros docentes externos, muchas veces no tienen ellos la disponibilidad, ¿no? Entonces, sí es importante que tengan en cuenta para mejorar la parte de la competencia, ¿no? Que no solo sea poner, sino que haya comunicación en cómo podemos hacer las cosas de manera que no solamente se cumplan los objetivos de la escuela, sino que también se cumplan los objetivos por parte del estudiante. La excesividad a veces de información no ayuda, porque en lugar de mejorar, a veces estamos completamente confundidos, ¿no? Es importante la comunicación, siento que es la comunicación y no entrar en excesos en cuanto a los trabajos, porque sí tenemos que considerar la parte de la familia, de la casa, que muchas veces, en mi caso, he tenido que dejar ya por un tiempo bastante complicado, ¿no? Y sí nos afecta emocionalmente, nos afecta en muchas situaciones. Pero quiero agradecer a mi docente en línea, que no estuve de acuerdo en muchas situaciones en las que los criterios que maneja de calificación, pero en sí, pues sí siento que todo lo que he estudiado en el transcurso de toda la carrera ha sido muy bueno. El desempeño, o sea, pude constatar que la educación es otra cosa.